¿Proteccionismo o libre mercado? En Argentina esta discusión parece eterna. Suele decirse que el país no supo qué camino elegir o que pasó de un extremo al otro sin aprender de sus errores, pero lo que muestra la historia es que Argentina no siguió un solo camino, sino que osciló como un péndulo entre abrirse al mundo y proteger su economía. Esta discusión no empezó con el liberalismo actual, ni con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni siquiera con el peronismo. Tiene casi 2 siglos de historia. Hoy en Historia por Doquier hablamos de el péndulo argentino entre el liberalismo y el proteccionismo para poder entender nuestra propia historia económica. A comienzos del siglo XIX, la Argentina se enfrenta a una pregunta clave. ¿Cómo crecer rápido en un mundo que se está industrializando? La respuesta fue el modelo agroexportador. No por ingenuidad ni por imposición extranjera, sino porque era la opción más racional en ese contexto. La Argentina tenía tierras abundantes y fértiles, poca población, poco capital y un mundo que demandaba alimentos. El libre cambio no fue un capricho, fue una decisión consciente de las élites locales para aprovechar una oportunidad histórica. Aquí aparece la figura de Juan Bautista Alberdi, que pensaba un país abierto al mundo donde el Estado garantiza reglas, propiedad y comercio, pero no dirige la economía. Ahora bien, esto no significa que la Argentina fuera solo pasto y vacas. Como muestra Eduardo Míguez, durante el modelo agroexportador sí hubo industrias nacientes, molinos, bodegas, talleres ferroviarios, frigoríficos. Era una industria ligada al campo, no una que buscara reemplazarlo. Y tampoco hubo un Estado ausente. Este fue clave para traer inmigrantes, construir ferrocarriles, organizar el correo y garantizar la expansión. El debate en el siglo XIX no era industria sí o industria no, sino qué tipo de industria. Pero hacia fines del siglo XIX comienzan a aparecer tensiones. Figuras como Carlos Pellegrini advertían que una economía exclusivamente agroexportadora tenía límites y defendía la necesidad de proteger una industria naciente. Pero ojo, no se trataba de cerrar la economía para siempre, sino de proteger en una etapa inicial. Estos argumentos no eran originales, se inspiraban en ideas que circulaban en Europa y Estados Unidos con pensadores como Alexander Hamilton o Frederick List, que defendían la protección de la industria naciente. Es decir, el debate argentino dialogaba con discusiones globales, no era una rareza local. El verdadero punto de inflexión llega en el siglo XX. Desde la década de 1910, Alejandro Bunge advertía algo clave. El mundo estaba cambiando y el esquema agroexportador mostraba límites claros. Bunge señalaba que el comercio internacional se volvía más inestable, la Argentina dependía demasiado de vender productos primarios y que crecer por inercia era peligroso. Para él, el problema no era ideológico, sino estructural. La industria no iba a surgir sola. Si el mundo se cerraba, como había pasado con la Primera Guerra Mundial, había que comenzar a producir en el país lo que antes se importaba. Y acá aparece una idea muy moderna para su época. Bunge proponía una unión aduanera en el cono sur, para ampliar el mercado interno y sostener la industrialización. Es decir, mucho antes de que existiera el Mercosur, Bunge ya pensaba que sin integración regional no había desarrollo industrial posible. Después de la crisis del 30, la industrialización deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad. El Estado asumió un rol central. Protegía, planificaba y expandía el mercado interno. Aquí aparece la figura de Raúl Prebisch, que pone en palabras teóricas lo que ya estaba ocurriendo. Su concepto clave es el de deterioro de los términos de intercambio. Dicho de manera simple, con el tiempo los países que exportan materias primas tienen que vender cada vez más para comprar la misma cantidad de productos industriales. Esto explica por qué el proteccionismo parecía necesario, pero también anticipaba sus límites. Para industrializar hacían falta máquinas, tecnología e insumos importados, y para importar se necesitaban divisas. Los dólares venían y siguen viniendo en gran medida del agro. Así, cada ciclo de crecimiento chocó con el mismo límite. Cuando la industria crecía y demandaba cada vez más importaciones, aparecía la falta de divisas
y con ello las crisis argentinas en el siglo XX. Este límite, conocido como restricción externa, explica por qué el crecimiento argentino fue cíclico. Etapas de expansión seguidas por ajustes, devaluaciones o estancamientos. Por eso, el paso del libre cambio al proteccionismo y de la centralidad del agro hacia la industria fue un proceso largo, conflictivo y lleno de tensiones, no una decisión inmediata ni fácil. Este es el corazón del péndulo económico argentino. La Argentina no osciló entre abrirse y cerrarse por un simple capricho. El sector agroexportador necesita apertura y competitividad para vender al mundo. El sector industrial suele demandar protección, mercado interno y apoyo del Estado. Y en el medio está la clase trabajadora, cuyo salario y nivel de empleo sostienen ese mercado interno, pero que también paga los costos de las crisis, las devaluaciones y los ajustes. Conciliar estos intereses nunca fue sencillo. La historia argentina muestra acuerdos frágiles, parciales o de corta duración que se rompen cuando cambian los precios internacionales, faltan dólares o se modifica la correlación de fuerzas. Por eso, el paso del libre cambio al proteccionismo no puede explicarse con frases hechas como las que circulan hoy en día, tales como la Argentina se echó a perder con el Estado intervencionista o éramos un paraíso liberal y el populismo lo arruinó todo, porque la realidad fue mucho más compleja. Desde hace más de un siglo, el país discute hacia dónde crecer, con qué producir y con quién integrarse al mundo. El péndulo no se detuvo porque esas preguntas y los conflictos que las rodean siguen abiertas. ¿La Argentina puede desarrollarse solo exportando materias primas o necesita proteger una industria nacional? Te leo en los comentarios. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.